Seguimos en Decisión. Vamos ahora a conversar, a analizar, a escuchar una mirada que respetamos sobre economía argentina. Hay tantas versiones y tan diferentes sobre lo que está pasando con la economía argentina que según a quien uno escuche, estamos en la panacea del superajuste universal que promociona el presidente. Otro sector solamente ve la economía real desplomada por el piso. Nos interesa mucho la visión de Alfredo Blanco, economista, docente universitario, exfuncionario público. Buenas noches, Kiko, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Virginia? ¿Cómo estás, Fernando? Muy bien. Bueno, tal como decías, hay muchas miradas muy antitéticas y normalmente la verdad va por un camino que no son los extremos, ¿no? Es indudable que el nivel de actividad de la economía argentina, bueno, ha sufrido las consecuencias de la política económica y estamos atravesando un periodo en el cual la información, ya eso no es un problema de opinión, es un problema de información, muestra caídas en el nivel de actividad. Ayer o antes de ayer hemos conocido las ventas minoristas de empresas de PYME, que es una encuesta que hace CAME, que bueno, que da una caída del 12%, 12,6% en el mes de febrero. Se ha conocido el índice del nivel de actividad que hace Orlando Ferreres, que anticipa un poco lo que normalmente es la información oficial del estimador mensual de la actividad económica, del EMAE. Bueno, el índice de Ferreres da una caída del 6%, es decir, está fuera de discusión, que me parece que la discusión debe ser si hemos llegado a tocar ya fondo de la caída del nivel de actividad o no. Eso por un lado. Por otro lado, también es indiscutible que el nivel de variación del nivel general de precios se ha morigerado, de aquel 25% con el cual estuvimos en diciembre. Es altamente probable que este viernes, cuando INDEC dé a conocer el número, estemos allí muy cerca del 10%. Y las estimaciones que hay, por ejemplo, la estimación que se hace en el relevamiento de expectativas de mercado del Banco Central, da que de acá a 2 meses vamos a estar en un dígito. O sea que esa es una parte, digamos, positiva. Lo que sucede es que, bueno, la caída del nivel de actividad tiene que ver con la caída del poder de compra de los asalariados, con la caída del gasto previsional. Es una situación realmente delicada desde el punto de vista social, diría yo, ¿no? Alfredo, justamente hay quienes plantean, economistas y también analistas, que el sector que más ha soportado este ajuste no es la casta, como le denomina Milei, sino los jubilados. ¿Esto es cierto? Sí, bueno, hay mucha información donde se analiza cómo es la evolución del gasto previsional, digamos, de los jubilados, de los pensionados, y claramente, digamos, aquel logro de enero de este año de haber obtenido tan rápidamente superávit primario, es decir, ingresos mayores a los gastos del sector público, y superávit financiero, es decir, una vez que uno considera el pago de los intereses de la deuda, cuando uno mira, bueno, ¿y qué es lo que ocurrió? Y se fija cómo evolucionó cada componente del gasto y lo toma en consideración en términos reales, es decir, dice, bueno, este gasto subió, digamos, 50%, pero si la inflación fue 100%, en términos reales ese gasto ha caído. Bueno, cuando se hace ese tipo de comparaciones, la conclusión es clara, que aquel logro tuvo mucho que ver con una caída en términos reales del gasto previsional, que es una parte muy importante del gasto público, y que explica entonces, digamos, ese logro del superávit. Y que pone a su vez un interrogante, que por supuesto el gobierno lo conoce y operará para evitar tener problemas, incluye esto dispara, digamos, un interrogante que es sobre qué tanto se puede sostener ese superávit sobre la base de la licuación. Digamos, de la licuación de salarios, claro. Alfredo, también es notable que muchos economistas, y no precisamente antiliberales, el propio Domingo Cavallo, entre otros, están empezando a marcar que esa acumulación de reservas no es tal, que ese superávit tampoco, porque el Estado va acumulando deudas por otra parte. ¿Vos ves
que es consistente ese resultado que está mostrando el gobierno y que es el dato, digamos, positivo de este proceso hasta ahora? Sí, yo creo que en materia de reservas internacionales, las compras diarias, hoy de nuevo el Central compró, son un dato muy positivo para el gobierno, pero bueno, no hay que olvidarse que el gobierno arrancó con aquello que se suele denominar reservas internacionales negativas, es decir, que la recuperación de reservas, que por eso además tomó una decisión como fue una devaluación tan fuerte la que hizo el gobierno. ¿Por qué? Porque hizo una devaluación fuerte, digamos, en términos coloquiales uno diría se tomó un colchón, es decir, devaluó más de lo que parecía necesario. ¿Por qué? Porque a partir de ahí decidió casi anclar el tipo de cambio con una estrategia de crawling peg del 2% por mes, es decir, modificar el tipo de cambio 2% por mes, cuando la inflación era 25, 20, 13,2 o 10%, ¿no es cierto? Exacto. Entonces, eso digamos, es una estrategia que tiene que ver con que los objetivos de la política económica hay que tratar de hacerlos compatibles. Entonces, por un lado está el objetivo, a mí me parece más relevante que bajar la tasa de inflación, mejorar la situación del sector externo, y yo decía, bueno, es como un puente desde el momento en que se hace la devaluación hasta que empiecen a entrar de manera más significativa los dólares de las exportaciones argentinas. Eso ocurre ahora al finalizar el tercer trimestre. De todos modos, eso no habilita lo que algunos piensan, decir, bueno, ¿por qué no levantan las restricciones a la compra de moneda extranjera o el cepo, por ejemplo? Sí. Bueno, con eso hay que tener bastante más cuidado. En mi opinión personal es más prudente primero desdoblar el mercado cambiario y caminar mucho más lentamente hacia la unificación del mercado, pero bueno, son muchas variables. Yo creo que hay un tema, Virginia y Fernando, que es central, que uno puede tener consistencia entre lo monetario, de hecho uno mira los números de la base monetaria en términos reales y la contracción monetaria ha sido fuerte, puede tener mucha consistencia esa realidad con la situación cambiaria. Como hay poco dinero en términos reales, en realidad hay pocas presiones sobre el tipo de cambio, y eso a su vez puede ser muy consistente con la situación fiscal. Tengo el superávit, por lo cual no me hace falta expandir la cantidad de dinero vía financiamiento del déficit. Ahora, esas tres columnas centrales tienen una cuarta columna que sostiene el edificio, y esa cuarta columna, yo diría, es la tolerancia social y la capacidad de generar consensos políticos. Si eso no ocurre, y bueno, la sustentabilidad del plan es muchísimo. ¿Qué es lo que le está planteando el FMI de manera reiterada? De alguna manera, yo suelo decir lo siguiente, nuestro presidente menciona con muchísima frecuencia a autores de lo que se conoce en economía como la escuela austríaca o escuela de Viena, que la fundó por allá por 1870 un economista llamado Karl Menger. Y él hace muchas referencias a los economistas de esa escuela, Menger, a von Mises, a von Hayek, a Rothbard, bueno, él hace muchas referencias. Ahora, el plan que está aplicando es un plan que tiene más que ver con los planes ortodoxos que el Fondo Monetario solía recomendar en la década de los 60, es decir, una fuerte contracción monetaria, un ajuste draconiano del gasto. El fondo fue modificando eso, porque muchas veces esos programas no dieron resultado. Argentina es una prueba de eso, ¿no? Entonces, ahora el fondo dice, bueno, tomemos además en cuenta que en este ajuste, que nos parece muy bien y que da un resultado sobre la tasa de inflación que nos parece muy correcto y que me parece que lo predispone al fondo eventualmente para asistir a Argentina en algún momento a futuro, cuando tengamos un programa más desarrollado de crecimiento. Digo, el fondo de todos modos dice, bueno, pero cuidado con los temas que tienen que ver con los costos sociales que supone siempre la reducción del gasto, ¿no? La cuestión con los gobernadores, que en unos primeros meses fue bastante virulenta, parece haberse calmado. Usted recién hacía referencia, Alfredo, a los consensos políticos. ¿Cómo cree que, más allá que le estoy pidiendo un poco de futurología, cómo cree que se va a acomodar eso, sobre todo teniendo en cuenta que han tenido que bancarse las provincias cuestiones como los subsidios al transporte, la energía, etcétera? El caso de las cajas previsionales. Las cajas.
yo siempre suelo decir, recién lo veía al gobernador, a nuestro gobernador, decir, bueno, que va a salir con la obra, que va a salir con los subsidios, etcétera. Bueno, pero claramente el gobernador tiene ante sí una situación fiscal a futuro compleja, caída porque cuando la economía cae el nivel de actividad, cae la recaudación tributaria. Hay muchos impuestos que son muy ligados a cómo está la economía, el impuesto al valor agregado o a nivel provincial los ingresos brutos. Entonces eso pone un desafío grande por delante. Yo suelo decir que el problema de la caja, en el caso de Córdoba, es probablemente el problema más serio fiscal que tiene la provincia. Me da la impresión que el gobierno, el presidente, yo tengo la sensación de que es una persona poco proclive al diálogo para el consenso, pero en su equipo hay algunas personas que hacen un gran esfuerzo por plantear la posibilidad de acordar, y bueno, me parece que en alguna medida eso es lo que estamos viendo, es decir, el año pasado el candidato ministro que era Massa, con una dosis realmente de responsabilidad increíble, parecía mentira ver las decisiones que tomaba pensando en su elección de presidente, que iban en contra de su posibilidad como ministro, pero digo, cuando se tomó la decisión que se tomó sobre el impuesto a las ganancias, bueno, era un acto de una gran irresponsabilidad. Pero los gobernadores lo apoyaron. Los gobernadores lo apoyaron, bueno, el presidente Milei votó a favor, cuando fue después en ley. Pero digo, ahora, cuando se empieza a hablar seriamente, digamos, los gobernadores saben, dicen que hay un impuesto coparticipable y que además en todo el mundo hay impuestos a los ingresos. Lo que pasa es que acá terminaba siendo un impuesto sobre salarios que apenas superaban la línea de pobreza. Entonces, creo que está tratando de llegar con un acuerdo, porque en los postulados generales, cuando uno analiza ese decálogo que se plantea para firmar en mayo, y la mayoría de esas cosas todo el mundo está de acuerdo. El problema es cuando viene la ejecución, después de esos programas. Y me parece que además el gobierno se ha dado cuenta que dado su debilidad en términos de poder legislativo, cuantitativamente, se ha dado cuenta que tiene que acordar con algunos actores, ¿no es cierto? Entre ellos, obviamente, los gobernadores. Alfredo, ahora lo que está planteado coyunturalmente es el tema tarifario. Hace 4 años en el gobierno de Mauricio Macri llevó casi 2 años el mismo proceso que Milei está ahora tratando de hacer en 3 meses y claramente fue un condicionante político muy fuerte para Macri. Mucha gente le adjudica a ese tarifazo Sí. Que haya perdido finalmente su reelección. ¿Cómo ves que en este momento se está digiriendo? La verdad que las facturas recién están empezando a llegar con los aumentos, ¿no? Sí, aquella experiencia que en realidad la planteó con mucha fuerza Aranguren, que era el ministro en esa época, y que después el gobierno le costó hacerse cargo de las consecuencias en términos políticos, me parece que era en una coyuntura un poco distinta. Distinta en términos, si bien tenían mejor situación desde el punto de vista de legisladores y demás, el gobierno de Macri, pero tenía, me parece, una oposición que lo iba a cuestionar mucho. Ahora yo creo que a pesar de la situación tan complicada que tienen muchos sectores, los sectores medios, a pesar de eso, aún sectores que están siendo perjudicados, digamos, porque no pueden ajustar sus ingresos nominales a la misma velocidad que los precios, a pesar de eso, los relevamientos que hay dicen que todavía el gobierno cuenta con porque la gente guarda un recuerdo muy malo del gobierno anterior y de los otros gobiernos del kirchnerismo, sea porque cree ver una esperanza, pero me parece que hay bastante tolerancia social. Ahora, también, como decís Virginia, me parece eso es muy correcto puntualizarlo, todavía no se ha visto el impacto. Entonces, cuando a mí me preguntan, bueno, hay gente que ya está discutiendo si la economía se va a recuperar en V, en U, en L, bueno, toda una cosa más propia de la geometría que de la economía. Lo concreto es que todavía tenemos por delante algunas cosas complicadas, entre los cuales está el impacto que va a tener sobre los ingresos, el ajuste tarifario,
Más allá de la discusión de que efectivamente las tarifas están atrasadas, pero el problema es que el que tiene el salario que se le deteriora, un ajuste de tarifa como el que va a venir, probablemente a muchos los haga cambiar de opinión, ¿no? O les haga perder la esperanza. Bueno, Alfredo, te agradecemos mucho, muy claro. Seguramente volveremos a consultarte. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, va a ser un gusto. Muchas gracias. Gracias, Alfredo. Nos vemos. Gracias. Bueno, vamos a un corte. A un corte y seguimos con más notas.